y uno puede pensar que la madera no es tan durable o que la madera es muy crítica ante el fuego, ¿no? Hablemos primeramente del comportamiento ante el fuego. En realidad, seamos sinceros, la madera sí puede arder, pero en realidad que una estructura de madera pueda arder no es culpa de la misma, sino es culpa usualmente de problemas, por ejemplo, o causas referidas a malas conexiones eléctricas, defectos en la construcción u otros que podrían afectar en una parte de la vida útil de la estructura, que es el que se produzca un incendio. Sin embargo, la madera tiene una gran propiedad y característica, que es su baja conductividad térmica, es decir, que la madera no transmite de manera muy radical la temperatura, a diferencia, por ejemplo, del acero, que sí transporta o sí es un alto conductor de la temperatura. Esto genera cierta ventaja, por ejemplo, un incendio en la parte que está dándose en la parte exterior de una estructura de madera, al interior no pasa tanto la temperatura como si pasase en el caso de que fuese una estructura de acero u otro de otro tipo. Sin embargo, también hay que recalcar y puntualizar que la madera como tal, si bien tiende a arder, se ha investigado que las secciones gruesas o grandes, ya sean escuadrillas o secciones grandes y de mayor envergadura para vigas y columnas, tardan mucho en arder. Más bien, en la parte exterior de esta sección se carboniza, pero la parte interior, el núcleo central de la estructura, todavía sigue estando protegida, a diferencia de secciones pequeñas donde sí son más combustibles y tienden a arder de manera más sencilla. Pero seamos sinceros, no es porque la madera es un material que es directamente incendiable, sino que son las causas que usualmente se dan por la mala construcción o la mala instalación de elementos eléctricos. En cuanto a la durabilidad como tal, no pensemos que la madera no es durable, que la madera dura pocos años. En realidad, requerimos hacer tratamiento para preservar la madera. Seamos justos, por ejemplo, con el acero estructural, y hemos de ver el capítulo siguiente, tenemos que hacer una protección eh, para la corrosión, hacer una inspección periódica a las conexiones, soldaduras y elementos, y estar tratándolo de manera también recurrente para evitar la afectación de estas estructuras. En el caso del hormigón, ciertamente es menos el requerimiento en cuanto a la protección, pero recordemos que el hormigón armado tiene por ese motivo un recubrimiento sobre las armaduras y que eso le protege del medio ambiente y hace que el medio ambiente exterior no penetre hacia el interior del núcleo de concreto y también se evite la corrosión del acero. Pero eso se da, en este caso, gastando en un mayor recubrimiento, sobre todo en zonas que son propensas a tener mucha humedad. Entonces, no pensemos que la madera como tal tendría que nomás durar para siempre o durar muchos años sin que le hagamos un tratamiento. Como he explicado ahora, tanto en el acero solar como también en el hormigón con el recubrimiento. Entonces, en la madera hay distintos métodos de tratamiento y de cuidado. Hay diferentes agentes que perjudican o que en este caso afectan a la madera. Podrían ser hongos, podrían ser insectos como las termitas, podrían ser también, en este caso, otro tipo de patógenos, pero con tratamientos adecuados se los puede, en este caso, minimizar su influencia y hacer que la estructura de madera pueda también durar muchos, muchos años. Bien, de esta parte inicial de los tratamientos, sería interesante, y eso les puntualizo, que vayan investigando en el manual del parto andino que tenemos. Hay bastante descripción detallada al respecto, como también podemos buscar en otra literatura, como también en las redes, en el internet, para establecer qué tipo de tratamientos, tal vez cuáles hay actualmente o cuáles son los recomendados y cuánto cuestan aproximadamente, podríamos estar investigando. Si hablamos de la madera como material de construcción, veamos lo siguiente. En realidad, algo importante a tomar en cuenta es que de un tronco recién cortado, no todo el tronco nos sirve. La parte exterior se llama corteza
Y esa parte no es estructural, solamente es la parte de descubrimiento que protege al árbol del medio ambiente. Ya entrando hacia el centro del tronco, hemos de ver que tiene unos anillos. Son los famosos anillos de crecimiento del árbol. No tenemos anillos más internos y anillos más externos. Los más externos y pegados a lo que sería la corteza generan una zona que se conoce como albura. Y esta albura es una parte bastante viva del árbol y que hace de transporte o tránsito de los nutrientes desde las raíces hacia la copa del árbol. Entonces, esta parte viva tampoco tiene fines estructurales debido a que no conlleva o no confiere características muy resistentes, que también se descarta a la hora de poder tener o sacar un segmento sector del tronco. Entonces nos quedamos solamente con la parte más interna, que se conoce como duramen. El duramen contiene, en este caso, la parte más antigua, digamos así, del tronco, los anillos de crecimiento más antiguos, están más al medio, y que sí tienen la parte resistente y su función en el árbol es darle estabilidad. En este caso, esa parte que nos sirve para poder sacar las secciones y hacer los cortes correspondientes. Aquí en esta imagen pueden ver cortes que se conocen como corte radial, como corte oblicuo y corte tangencial. Estos cortes se lo hacen sobre el duramen y la posición del mismo está en función de ser radial, de ser tangencial o oblicuo, valga la expresión, y que más adelante con una gráfica más trabajada les voy a explicar. Lo que quiero que se entienda que esta parte de esa sección transversal que les estoy explicando es de un tronco que se da o que tiene esta forma más o menos esquemática, y aquí tenemos la copa del árbol y tenemos aquí las raíces, ¿no? Entonces el tronco siempre crece de manera, digamos, vertical o cuasi vertical, y por tanto tendríamos que sacar los elementos, las secciones a lo largo de la longitud de nuestro tronco. A ese largo tenemos que tratar de entender que tenemos que sacar las secciones. Bien, entonces estas secciones transversales se ven un poco limitadas en su tamaño por el diámetro del duramen y el tipo de corte que hemos de sacar. Entonces, convengamos que las secciones que uno extrae de una tronca son secciones cuadradas o secciones rectangulares. Sección circular no es convencional actualmente de extraer de una tronca circular. Ahora, dentro de esa explicación, si bien explicábamos que esta sección por ejemplo, de viga, sacamos a lo largo de la tronca, 2 metros, 3 metros, lo que podamos o lo que requiramos según lo que estemos viendo, tiene una característica importante como material. A lo largo de una tronca se van generando unas fibras. Estas fibras, que les voy a esquematizar con un color azul, se van marcando, en este caso, el camino del transporte de elementos de líquidos hacia la copa del árbol, ¿no? Claro, y a medida que esto va creciendo la tronca, pues la parte central va quedándose solamente para la parte resistente, pero esta característica, esta fibra o dirección principal, queda permanentemente inscrita en la estructura de esta tronca. Entonces dice que esta forma, este sentido longitudinal de las fibras es una característica del corte que hemos de hacer. Usualmente debería ser siempre paralelo a lo largo de la longitud vertical del tronco. Esas fibras también se les conoce en la jerga o en el lenguaje como beta, como grano también. Hablar de beta, grano o fibra es totalmente similar. Pero estas fibras en su estructura o su macroestructura tienen algunos huecos, son realmente elementos tubulares huecos. Vamos a ver una vista un poco mejor, les voy a mostrar acá, de diferentes especies maderables, donde podemos ver aquí la dirección principal de las fibras en sentido longitudinal al tronco, acá de la madera que está aquí a la derecha, aquí con rojo de esta madera que está a la izquierda, aquí en el sentido. Y como podrán ver, tenemos aberturas de diferentes tamaños. Aquí a la izquierda tenemos
aberturas o fibras un poco más uniformes en cuanto a su tamaño. Y a la derecha, con azul, tenemos fibras muy chiquitas y otras un poquito más grandes, ¿no? Igual de diferentes tamaños. Pero siempre hay porosidad, siempre hay huecos en la estructura. Lo que quiero que se entienda es que usualmente una madera más densa, es decir, más pesada, es más dura y también, por supuesto, tendrá una menor densidad de huecos o espacios. Una pregunta. Entre la fotografía de la izquierda con color rojo y de la derecha, ¿cuál creen ustedes que tiene mayor densidad como madera, como estructura? ¿La figura de la izquierda o la figura de la derecha? La de la derecha. Así es, la de la derecha. Si bien hay más cantidad o mayor densidad de fibras, noten que las aberturas son menores en mayor grado y solo son algunas que son grandes, pero la mayoría son más pequeñas, a diferencia de la izquierda que tiene una densidad de huecos mayor y más grande, ¿sí? Con seguridad el peso unitario de esta tronca de madera va a ser más grande que el de la izquierda. Y les digo por analogía y por experiencia, maderas más densas o más pesadas son maderas más duras, es decir, más resistentes ante esfuerzos. Muy bien. Estos cortes que aquí les mostraba, aquí tenemos a lo largo cómo quedaría un corte radial, un corte oblicuo y un corte tangencial. Usualmente para fines estructurales, la práctica común es tener cortes radiales y cortes, en este caso, oblicuos, pues siempre la cara, esta cara que están aquí mostrando, las caras paralelas a esta sección, fíjense, a lo largo de este elemento que puede ser una viga o una columna, siempre las fibras son paralelas. Lo mismo en este caso del corte radial. Diferencia habría en este corte tangencial, que y ahí por el corte es algo un poquito más, es más especial y diferente. Bien, hablemos ahora de familias maderables. En este caso, hablemos de un poco de biología. Y en general, se puede clasificar desde un punto de vista de la biología a las troncas de madera, en este caso las especies donde provienen las troncas, como árboles de maderas tropicales y árboles de maderas coníferas. Las maderas tropicales, como su nombre lo indica, está referido a maderas extraídas de bosques en zonas tropicales. En nuestro país hablamos del trópico de Cochabamba, hablamos de Beni, de Santa Cruz, de Cobija y parte de La Paz, obviamente. Son zonas tropicales que tienden a tener especies muy particulares que tienen, en este caso, características que los hacen únicas y que con eso con estas especies de ahí devienen lo que serían troncas de maderas tropicales. Las coníferas, por su lado, serían maderas de zonas no tan tropicales o subtropicales o frías y que tienen también características muy particulares. ¿Cómo reconocer? Bueno, en esta imagen pueden ver ustedes que está un pino, y la forma de reconocer este pino o esta madera conífera como tal es que su copa es un poco más piramidal, tiene esta forma un poco más de pirámide, y las hojas solamente tienen forma de agujas o acículas, como le llaman en la literatura. Es la manera de reconocer los árboles de especies coníferas. En tanto, las maderas tropicales, también conocidas como latifoliadas, es un sinónimo que se les da, tropical o latifoliada, ¿sí? Su copa es un poco más ramificada, como pueden ver ustedes, no es tan piramidal. Y las hojas son de forma más laminar, ¿sí? Bien, hasta ahí basta con conocer. Si quieren buscar más en internet, no hay ningún problema. Pero de esto que acabo de explicar, ¿qué es lo que nos importa? Nos importa que en Bolivia tenemos bosques de ambas especies, pero lo que está más difundido o que tiene mayor densidad y área de posible explotación son las maderas tropicales, también conocidas como maderas latifoliadas. Bueno, en esos bosques andinos de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, tenemos este tipo de maderas, ¿no? Tropicales o subtropicales. A diferencia de las coníferas,
Sí, en general, las maderas tropicales o latifoliadas, como les decíamos, presentan mejores características resistentes que las maderas coníferas. En general, entonces, tienen mayor resistencia y mayor rigidez. Si hablamos de mayor resistencia, hablamos de que a igual densidad tienen mayor resistencia. Y tiene mayor rigidez, que convengamos que la rigidez es la capacidad para experimentar, en este caso, menos deformaciones, o oponerse a las deformaciones. Pues las maderas, en este caso, tropicales, tienen mayores módulos de elasticidad. Por tanto, mitigan o reducen lo que serían sus deformaciones. Aquí en esta gráfica que les mostraba, podemos comparar maderas coníferas y maderas latifoliadas. Claramente las maderas latifoliadas por lo general son más duras, resistentes y densas que las maderas coníferas, aunque en las coníferas también hay casos especiales, por ejemplo el abeto, que en Norteamérica se conoce como abeto Douglas, que sí es una madera muy buena y comparable a las maderas latifoliadas o tropicales. Pero en general les digo que es mejor o más rico o más resistente y rígido las maderas de especies latifoliadas. Muy bien. Desde un punto de vista un poco más físico y químico, se puede decir que la madera está compuesta como la madera, obviamente el duramen, la madera que nos sirve para construir, con un 60% de celulosa, un 28% de lignito. El lignito es como el material cementante o que va a unir a las fibras que componen esta estructura de madera. Esta es la parte estructural o medular de la madera. Entonces la celulosa sí es parte de la estructura y el lignito sería la parte que une, es como el cemento que une estas fibras, ¿no? Usualmente las células de la madera se les conoce como fibras, decíamos beta o grano, y la madera seca en su parte presenta fibras con tamaños de entre 1 milímetro a 8 milímetros, las menos densas, o las menos densas, perdón, y las que son obviamente maderas más blandas. Las maderas más duras tienen diámetros menores, llegamos a 1 milímetro o un poco menos, y convengamos que esas maderas son más duras y son por tanto más densas. Esa es una característica promedio. Bien, pues entonces vayamos a revisar. Aquí tenemos la misma explicación que yo les daba acerca de la tronca. No todo nos sirve para poder hacer estructura. Pueden ver claramente la parte que nos interesa, que sería la parte del duramen. Está aquí. La parte de la corteza, que está aquí con color rojo, la parte exterior. Y la parte esta intermedia que está mostrada es parte de la madera todavía viva, se puede llamar así, que su función es transmitir o conllevar nutrientes a la copa del árbol, pero más que eso y para fines estructurales no nos sirve, solamente nos sirve el duramen. Bien, veamos especies maderables. Para eso voy a remitirme a una información dada en los últimos boletines al respecto, ¿no? En el mundo hay más o menos alrededor de 17,000 especies maderables, ¿no? Es una cantidad bastante grande. Pero como carácter comercial, es decir, que están muy difundidas, que tienen características estructurales o resistentes, solamente unas 400. Y de esas 400, solamente algunas de estas tienen fines estructurales, porque las demás pueden ser para, por ejemplo, fabricar muebles, otro tipo de elementos. Bueno, eso en el mundo, ¿no? Ahora, en Bolivia, en el manual del Pacto Andino, o Grupo Andino, solamente se reconoce 104 especies. De las 104 especies estudiadas, para Bolivia solamente han sido avaladas o catalogadas 20 especies que existen en la normativa de las tablas de la norma del manual del Pacto Andino. ¿Sí? Solamente 20, no más. Aquí tenemos la tabla 1.1 que lo he extraído yo del manual del Pacto Andino, una imagen, y podemos verificar que en la tabla tenemos
un nombre científico, tenemos un nombre común, tenemos el país de procedencia y su densidad básica. La densidad básica es una definición bastante técnica y yo más adelante voy a explicarles a qué se refiere, ¿sí? Bien, hagamos un ejemplo. Aquí tenemos países, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Aquí tenemos para Bolivia, por ejemplo, el Uralcapitans, que es el nombre científico, pero que el nombre común, el nombre de pila, digamos, es la madera 8, con densidad de 0.42 gramos por centímetro cúbico. Entonces la manera de leer, la manera de entenderlo o de poder conseguirlo es como el nombre está acá puesto como 8. Es una madera de Bolivia, una madera que también puede poner en otros países, pero en este caso lo que nos interesa es de Bolivia y que nos da su densidad básica, que es un parámetro que nos puede indicar si la madera es dura, semidura o es blanda. En este caso la madera 8 les comento que es una madera blanda. Un poco de la historia de esto quiero hablarles. La parte histórica también es importante saber. ¿Qué es el PAT Refor? ¿No? Entonces, ¿cómo se ha hecho la norma del manual del pacto andino? Yo les comentaba ayer en la clase que teníamos 5 países integrantes de este acuerdo del manual. En este caso es Bolivia, es Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador. Países que compartimos más o menos los bosques tropicales y subtropicales del área andina, ¿sí? En este caso, en los años 80 o antes de aquello, si bien se proyectaron y ejecutaron estructuras de madera en toda Sudamérica, no había un criterio, no había una literatura específica que pueda orientar y unificar criterios para lo que sería el análisis y el diseño de estructuras de madera. Y ahí cada ingeniero hacía lo que podía, asumía algún criterio o literatura para poder proyectar estas estructuras. Y ante ese escenario y la baja tasa de uso de madera es que los gobiernos de esos países han firmado un acuerdo en Cartagena, Colombia, y al final han generado este manual de diseño. El mismo que tiene algunas falencias, también tiene algunas virtudes, creo yo, por ejemplo, en cuanto a sus esquemas, a sus planos de edificaciones, está muy completo, pero también tiene pues problemas referido a su actualización. Hablamos de una norma antigua de los años 80, con referencia a lo que se usa, por ejemplo, en Chile, que es más moderno, o por ejemplo en Estados Unidos, donde las normas van de la mano, se van perfeccionando. Y según entiendo, tenemos una 2020 o 2022 de la conocida norma NDS, donde se estudian las maderas asesadas, las maderas también laminadas, sí, laminadas. Entonces ahí hay alguna bache tecnológico del conocimiento. No podemos usar una norma de otro país que no esté adecuada a nuestras especies maderables porque no se puede avalar, por ejemplo, fórmulas experimentales o tipos de ensayos en maderas coníferas que hay en Estados Unidos, por ejemplo, hacia maderas tropicales de uso local que tenemos en Bolivia. No se puede, no podemos avalar de ninguna manera, ¿no? Es eso, estudiantes, eso es la historia un poquito del PAT de Foro, donde 5 países se han unido para hacer estas investigaciones. Entonces, a cada país del acuerdo han llegado investigadores, un grupo de investigadores, a ir a los bosques, catalogar las especies maderables y hacer algunas pruebas y ensayos para encontrar parámetros resistentes, por ejemplo, módulos de elasticidad, parámetros resistentes a la tracción, compresión, flexión cortante, para catalogarlos también por densidad, en este caso densidad básica, y en este caso tener herramientas y tener medios para poder hacer un diseño bien conservador y trabajado, ¿no? Ahí viene un poco la explicación. Bien, esa explicación que yo les daba en cuanto a los sentidos de nuestra sección de madera, aquí lo pueden ver en esta imagen, en un corte ya de una viga, por ejemplo, si así se ve, que está extraído de manera radial o tangencial, tenemos que de la sección que tenemos anillos de crecimiento, tiene una dirección que va definitivamente hacia el radio, hacia el centro,
una dirección longitudinal que va a lo largo de la tronca y una dirección tangencial que va de manera tangente y perpendicular a la sección radial. Aquí lo podemos verificar. Entonces, en función de que cómo lo cortes y tomando en cuenta estos ejes, cortas y te queda, o te debería quedar algo así. No tengamos que la parte larga de la longitud de nuestro elemento, ya sea viga, ya sea columna, pie derecho, listón, lo que fuere, esta longitud está de manera paralela a lo que sería las fibras de los elementos, las fibras construidas. Así debería ser un corte bien trabajado. Aquí de manera esquemática y aquí de manera más realista, uno lo puede verificar lo que sería las dimensiones y también lo que sería la sección longitudinal, que es a lo largo de la fibra de la beta del ejemplo. Muy bien. Hablemos un poco ahora del manual en cuanto ya a la parte de la composición. Este manual tiene secciones. Aquí en la tapa del manual hay 4 imágenes bien explicativas al respecto. La primera imagen es referida a un árbol, ¿no? Y esta es la primera sección, capítulo 1, en el cual se refiere todo lo que es definiciones de lo que es madera, especies maderables, grupos estructurales, características propias de densidad de las especies, tratamientos de protección de la madera y algunas normas de calidad en cuanto a su clasificación. Esa sería la primera imagen o la primera sección. La segunda sección está dada por algunos esquemas, detalles, planos para ejecutar y que un constructor se guíe para poder ejecutar una vivienda, una pequeña estructura de madera. Tiene detalles constructivos bien interesantes sobre los cuales uno puede guiarse y basarse para plantear, en este caso, un plano para que sea constructivo. La tercera sección, como pueden ver acá, la que más nos interesa a un principio, referida a una viga simplemente apoyada con una cara puntual en el medio, se refiere a la sección de diseño estructural. Básicamente nos da las herramientas para poder hacer un análisis de un diseño estructural de cualquier tipo o miembro de estructura de madera, ya sea viga, ya sea columna, ya sea entablado y demás. Y nos dan parámetros de resistencia y rigidez para, en este caso, hacer un diseño, ¿sí? Por último, la sección cuarta, que le ponemos con amarillo, la sección cuarta en esta imagen refiere a algunas tablas o hojas de cálculo que son útiles para poder ejecutar estructuras de madera, ¿no? Tiene recomendaciones, tiene glosario de términos, tiene tablas con parámetros resistentes y resúmenes, y como también las escuadrillas de las secciones de madera, ¿sí? Recordemos que en este curso está más orientado a la parte del diseño. Más vamos a trabajar con este capítulo número 3, ¿sí? Con el que está acá. Pero también los demás capítulos o secciones también los vamos a revisar porque son útiles a la hora de proyectar una estructura de madera. Bien. Así como resumen, tenemos que hablar de que tenemos, si bien hay especies maderables, decíamos, tenemos familias coníferas, latifoliada o tropical, si quieres. Tenemos de especies, y más adelante vamos a ver las especies específicas de Bolivia. Le damos el ejemplo del ochó, del verdolago, del almendrillo y otros. En realidad, cualquier tronca o árbol que pueda servir para estructuras y cualquier especie también podría variar de sector a sector. O sea, por ejemplo, un ochó del trópico de Cochabamba podría tener alguna variación de característica con un ochó de la zona de Cobija o de repente un árbol muy parecido. Entonces, eso puede generar algún conflicto a la hora de hacer un diseño y pretender tener tablas de cada especie maderable de cada región del país sería complejo, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, resistencia a la tracción, compresión cortante, módulo de elasticidad y otro. Es por ese motivo que de manera muy certera y muy bien pensada, estos investigadores que han llegado a Bolivia, cuando y los 5 países del grupo andino,
han establecido una definición llamada grupo estructural. ¿Qué es un grupo estructural? Es clasificar en grupos, son 3 grupos, A, B y C, las características resistentes de la madera. Es decir, tener parámetros o rangos en los cuales la madera es muy resistente, es intermedia o es de baja resistencia. El grupo A se refiere a las maderas más resistentes, el grupo C a las de menos resistentes y el B es un intermedio. Habitualmente para estructuras principales usamos madera del grupo A y del grupo B, y el C usualmente lo utilizamos para maderas o para usos de estructuras temporales, encofrados o otros específicos en una construcción. Convengamos que maderas más duras son maderas más pesadas, por tanto la madera del grupo A es mucho más densa y pesada que la madera del grupo B. Y también eso influye en la parte constructiva, por ejemplo, pensar clavar, usar clavos para una conexión con madera del grupo A es prácticamente inviable porque es tan dura la madera que un clavo no va a penetrar fácilmente. Y inclusive va a requerir que se pretaladre con un equipo especial para darle la guía y que pueda entrar un clavo. A diferencia, por ejemplo, de una madera del grupo C como el 8O, que es mucho menos resistente y denso, que va a permitir fácilmente que se pueda clavar. Entonces, esos son algunos criterios que nos hemos de ver más adelante, pero que ya un poco voy antelando y anticipando para que ustedes tengan una idea y puedan entender. Bien, ahora, ¿cómo clasificamos? Si bien, y quiero que lo entiendan, en la norma del Pacto Andino, para Bolivia solamente se ha definido de manera así detallada, si bien se ha estudiado más especies, pero ya desde un punto de vista estructural, solo se han estudiado lo que se muestra que sean 3, 5, serían 7 especies específicas de madera. 7, en este caso el almendrillo, curupao, coquino, moyuré, verdolago, palomaría y esquero, nombre común. Y cada uno de los cuales se ha clasificado como grupo A, B y C. Digamos que el ejemplar o el representante más especial o importante del grupo A es el almendrillo, la madera más resistente del país, la más dura para fines estructurales. Del grupo B, la madera verdolago, y del grupo C, en este caso, el palomaría, pero que también tiene, digamos, un uso especial tal vez para encofrado y otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, son solamente 7 de los muchos que hay en Bolivia y de los 20 que se han estudiado inicialmente, pero para fines de detalle, digamos, solamente 7. ¿Y cómo habría o cómo tendríamos que tratar de clasificar el resto que podamos hasta encontrarnos en los bosques de Bolivia o que vamos a encontrar sus características y parámetros resistentes? Pues tenemos que clasificarlo como A, B o C. ¿Y cómo sería esto? Pues básicamente con estos criterios que nos da la normativa, es decir, trabajar con densidades básicas en estos rangos. Se dice, si tú haces experimentación y clasificas de acuerdo a los ensayos estándares que vamos a ver más adelante, pues si la tronca de madera está en la densidad básica en gramos por centímetro cúbico entre 0.71 y 0.90, hablamos pues de una madera del grupo A. Si está entre 0.56 y 0.70, hablamos de una madera del grupo C. Si está entre un 0.44 y un 0.55, a madera del grupo C. El 0.44 podría también adecuarse a una madera del grupo C, aunque habría alguna observación y tenemos que tomar mucho recaudo y cuidado de utilizar esta madera para la construcción. Hablar de densidad básica no es tan sencillo de entender. Quiero que ustedes un poco piensen conmigo y vayan un poco reflexionando que una vez que tú, por ejemplo, vas a un bosque, identificas un espécimen maderable, lo puedes cortar, sí o sí en la madera, aunque tengamos la parte central del duramen más seco y más resistente, tiene un contenido de humedad. O sea, la madera siempre tiene un contenido de humedad. Pues, por tanto, la densidad a ese contenido de humedad específico de ese árbol, esa zona, es variable si es que la madera se va secando o se va a llevar a otro sector. Entonces, la madera tiene pues densidades que no son constantes, que van fluctuando en función a su contenido de humedad. Entonces, ante ese escenario, esa figura un poco complicada, ¿cómo podemos clasificar o tener la percepción de una densidad constante, ¿no? Y ante eso se ha generado en la literatura un concepto llamado densidad básica, que más adelante ahora vamos a explicar, y que más o menos es un parámetro que no varía
y que nos da un rango para poder entender o clasificar por lo menos a la madera como material estructural, ¿sí? Bien, entonces veamos algo de eso, pero antes de continuar, hasta acá alguna pregunta que tengan, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan o algún comentario? Ingeniero, yo tengo una pequeña dudita. Sí, claro que sí, adelante. Es con respecto para una tecnología que estaba viendo bueno, en el continente asiático, que donde veía que de manera renovable y de manera un poco más eficiente hacían que sus troncos sean casi totalmente rectos. ¿Eso se podría hacer aquí en Bolivia? Yo creo que se puede, pero es la tecnología, ¿no? En realidad, por ejemplo, hoy día estaríamos, y como comentario, una sesión de consejo facultativo con los docentes y estudiantes de nuestra facultad. Y hay un colega de mecánica que hablaba un poco de la tecnología, ¿no? Decía, mucho realmente con todo lo que se ve ahora, lo que se puede hasta comprar en cuanto a tecnología, uno piensa, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestro país? O cuán lejos estamos del conocimiento científico y de la tecnología de China, por ejemplo, u otro tipo de país. Estamos a años, ¿no? A años de poder tener ese know-how, ese conocimiento y aplicación. De seguro, pero si tenemos la tecnología, se podría hacer. Pero yo, te soy sincero, yo desconozco actualmente cuál sería esa tecnología. Sin embargo, como te había mencionado atrás, pues en los cortes, la idea es que quede siempre en una sección, ya sea por una viga, columna o lo que fuere, que paralelo a la dirección longitudinal del miembro, a lo largo, quede más o menos paralelo a lo que serían las fibras, ¿no? La perfecta sería que quede perfectamente paralelo, ¿no? Pero si hay una pequeña variación, no es tan significativa, pero si ya por algún motivo, o que el tronco estaba muy chueco, o que el corte se echó de manera inadecuada, y te quedaría una beta oblicua, o sea, con un ángulo bastante pronunciado. Con seguridad, las características existentes de este elemento difieren, no es adecuado. Siempre hemos de trabajar, y más adelante voy a explicar, con características longitudinales, porque el elemento como se comporta a lo largo de su apoyo, por ejemplo, en cuanto a flexión, si hablamos de una viga, siempre van a ser las fibras que estoy dibujando con color azul las que van a tratar de esforzarse y resistir. Entonces, las características que nos sirven a nosotros para diseñar son las características longitudinales de la estructura de madera. En este caso, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, resistencia a la tracción, a la flexión y a la compresión son parámetros asociados a lo que serían las fibras longitudinales, ¿no? Entonces serían como que, en este caso, la premisa tener siempre las fibras paralelas al corte o las caras de nuestra sección de madera. Esa es la idea. Y si hay una tecnología que un poco garantiza eso, mejor, ¿no? Pero habría que eso que es un poquito que averiguar e investigar. De manera visual, cuando uno adquiere unas vigas de madera, por ejemplo, tiene que cuidar esto, que no tener una beta oblicua, porque eso reduce la resistencia del elemento. ¿Sí? Reduce. Y se puede ver a la vista. Aquí hay unas pequeñas fibras. Ahorita la imagen no nos colabora mucho, pero eso se ve a la hora de identificar. Gracias por tu comentario, Hermes. Muy Gracias, bien, a ti. Mira, veamos ahora un tema súper importante referido al contenido de humedad. Yo les decía que cuando uno corta una tronca de madera, siempre tenemos un contenido de humedad. O sea que la madera tiene humedad porque recordemos que es un elemento vivo, ¿no? Es un árbol. Y que la función de la tronca, más de darle estabilidad como tal, es que sea como un transporte de los nutrientes que vienen desde la raíz para llevar hacia la copa del árbol, ¿no? Entonces hay un flujo constante en este caso, de humedad, que conlleva también lo que sería el alimento del árbol,
Claro que en la parte más central, la parte más del duramen, lo que nos sirve para la construcción, es un poco más madera antigua, que está mucho más rígida, pero ya tiene vestigios de lo que fue anteriormente la parte más viva del árbol, ¿no? Entonces sí, tenemos igualmente algo de humedad. Entonces, ¿cómo se puede medir o cómo lo podemos entender? Bueno, el contenido de humedad en la madera corresponde a la cantidad de agua obtenida en la madera y que se expresa en un porcentaje. ¿De qué? De su masa anhidra. A ver, esto quiero explicar es muy facilito. Supongamos que yo meto un pedazo de madera, un pedazo de tronco, a un horno y lo seco al 100%, hago que el agua desaparezca al 100% y quede solamente este material de madera, o sea, solamente la estructura, que solo quede la madera anhidra, es decir, que solo quede la celulosa y sus elementos principales. Entonces, si yo comparo eso que está seco contra lo que yo tengo en la madera, no te digo solamente cortados recién del árbol, sino lo que puede haber secado con los años, ¿no? Y yo quiero saber cuál es su contenido de verdad, hago como una comparación, saco un porcentaje, ¿no? Hablamos de un 5%, hablamos de un 9%, hablamos de un 12%, un 20%. En maderas recién cortadas, troncas recién cortadas, hablamos de que una madera verde, si le voy a llamar verde, la que recién cortamos del tronco, entre un 20%, 25%, ahí podría estar un poquito más o un poquito menos, ¿no? Y para el uso estructural, para el uso de una estructura cubierta, es decir, en una casa, al interior de una casa que tiene coberturas, se habla entre un 9%, 12%, que es lo ideal, ¿no? Pero para madera expuesta al intemperismo, al medio ambiente, ahí un poco variamos y tenemos que equilibrar a un contenido de humedad, equilibrio de la zona que estemos queriendo construir. No es lo mismo la humedad promedio que hay en Cochabamba, centro de la ciudad de Cochabamba, que el que tenemos en el Chapare, que el que tenemos, por ejemplo, en Omereque, que el que tenemos en Bolívar, difiere un poco. Entonces ahí tenemos que un poco hacer un estudio, encontrar el promedio de humedad que hay en el sector para tratar de secar la madera, para que se equilibre con la humedad del sector, para que ahí podamos construir. No hacer eso y, por ejemplo, cortar la madera y de repente, de manera inmediata, construir con esa madera verde, se lo puede construir, se lo puede hacer, pero con los años esta madera va a tender a equilibrarse, a perder humedad y a equilibrarse con el medio ambiente. Y cuando un elemento como la madera pierde humedad, pues cambia de volumen. Y ese cambio de volumen hace que se acorte en las tres direcciones y de manera diferente, porque no es lo mismo el comportamiento en sentido longitudinal, radial y tangencial. Entonces, este comportamiento un poco especial, que no es isotrópico para nada, es anisotrópico o diría ortotrópico, porque tenemos tres direcciones principales, hace que la madera sea más compleja de estudiar, comprenderlo, analizar e incluso a la hora de construir. Entonces, no tener este conocimiento, este criterio hace que uno puede equivocarse. Uno construye directamente una armadura, una cercha de techo, por ejemplo, con madera verde. Pues con los años se va a ir equilibrando y como no va a poder acortarse, porque va a estar coaccionada por las conexiones, vale decir los clavos, los pernos o anillos que tengan en las uniones, y va a hacer que la madera, al no poder achicarse, digamos, y esté restringida de hacerlo por las uniones, pues va a empezar a torcerse, rajarse y a fallar, ¿no? A dañarse. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, uno compra un mueble, por ejemplo, Camino de Santa Cruz, hay una zona muy bonita donde venden muebles rústicos. Uno compra inmediatamente el mueble, lo trae a Cochabamba, lo pone en el jardín y ¿qué pasa? Va cambiando de volumen, ¿no? Porque lamentablemente esa madera está equilibrada con el medio ambiente que hay en ese sector, ¿no? No con el que hay en Cochabamba. Entonces, realmente hay que pensar muy bien y tener este concepto pero muy claro. Y también aplica esto a estructuras, ¿ya? Entonces, primer concepto, usar madera que esté, entre comillas, seca o adecuada a la humedad que tiene la zona que vamos a construir, ¿sí? Bien. Ahora, para conocer este porcentaje de humedad, ¿qué métodos hay, no? El método más clásico es un ensayo llamado el ensayo de estufa, que en este caso se lo seca
en un pequeño horno o estufa, y lo que se hace es tener una balanza capaz de pesar con una precisión de 0,1 gramos, una estufa de secado con circulación de aire a unos 103 grados Celsius, según establece el parámetro normativo. ¿Ya? Y un desecador que tiene también un deshidratante adecuado. O sea, la idea es ir secando esta madera con la temperatura. Básicamente eso es, ¿no? Entonces, en este procedimiento consiste en pesar una probeta, o sea, una muestra de la madera, con una precisión más o menos del 0,5% de su masa. Y secar a la masa a temperatura constante a 103 grados Celsius más o menos 2 grados Celsius, ¿no? Que ese es el rango de variación de zona. Luego se debe enfriar esta probeta hasta la temperatura ambiente con un desecador y al final pesar. O sea, pesamos a un principio la probeta normal, luego de pasar por esta etapa de secado en el horno y su enfriamiento, pasamos otra vez a pesar, ¿no? Una vez que haga este procedimiento, aplico la siguiente fórmula, que está aquí. Este es el porcentaje de contenido de humedad, que será la masa inicial como estaba la madera, o sea, la masa original, si tú quieres, es la masa seca en el horno, o sea, la madera anhidra, sin humedad, entre la madera seca en el horno o anhidra, multiplicado por 100. Siempre M1 es mayor que M2. ¿Por qué? Porque tiene mayor humedad, ¿no? Siempre pasa esto. Y ahí encontramos cuál sería el porcentaje de humedad. Muy sencillo, ¿no ve? Pero requiere ser un ensayo. Bien, parecido a esto, pero un poquito más, digamos, más práctico. Claro que con menos precisión, obviamente. Hay un equipo portátil con el cual se puede sacar este contenido de humedad, ¿no? Aquí podemos ver la imagen. Un ejemplar de este equipo se apoya en una de las caras del elemento, digamos, de esta viga o listón, y mide, aquí tenemos la numeración en 12,9%, ¿no? Este equipo se llama, y tiene un nombre bastante raro, se llama silohigrómetro portátil, ¿ya? O medidor de contenido de humedad de la madera. Este instrumento permite analizar de manera más rápida y, digamos, aproximada, no tan precisa como el ensayo, el contenido de humedad. Es importante porque uno puede comprar para una obra gran cantidad de estas vigas o listones para hacer la construcción, podría con el equipo ya clasificar el contenido de humedad. Es más, en otros países es un estándar que se haga el ensayo anteriormente predicho, pero también cada elemento de una partida de madera se va haciendo la prueba y se va colocando luego un sello de calidad que indique su procedencia, que indique el tipo de especie y que indique además su contenido de humedad. Eso para su posterior comercialización. Eso en Bolivia todavía no existe, ¿no? No están controlados. Pero este equipo se puede adquirir y pues puede servir para tener idea y percepción de cuál es el contenido de humedad de este elemento. Bien, al fin y al cabo, hagamos el ensayo con el equipo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, la teoría dice lo siguiente: tenemos que usar la madera para la construcción, digamos, tratando de que su contenido de humedad sea igual a la humedad de equilibrio del lugar donde vamos a construir, es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Aquí hay unas recomendaciones en la tabla que está aquí a la parte inferior que quiero que tomen en cuenta. Recintos abiertos, llámese jatata, llámese una cubierta expuesta u otras, hay que igualar a la unidad de equilibrio de la zona donde yo voy a construir. Recintos que sean cubiertos, cerrados y sin calefacción, ojo, sin calefacción, o calefaccionados de manera intermitente, es decir, de manera no constante, pues se recomienda un 12%, sin importar la zona o el lugar del país, sino que sea cubierto. Y recintos, que es lo más común, por ejemplo, Cochabamba, que estén cubiertos, ¿ya? Pero que estén continuamente calefaccionados, de manera continua, 9%. Eso es lo que sería, por ejemplo, para un sector de invierno o un sector bastante frío, de calefacción constante, 9%. Lo más común es el 12%, o sea, un sector
donde yo construyo, por ejemplo, un entrepiso de madera, construyo mis puertas, mis elementos de madera, pues 12%, porque estamos dentro de una estructura. ¿Sí? Algo exterior que también se construye, se puede hacer, ¿no? Una casa de campo, un elemento exterior, ahí tengo que ver la unidad de equilibrio. Para la unidad de equilibrio tenemos, en este caso, información del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología. Eso es una entidad en Bolivia que hace y nos reporta de manera periódica datos acerca del clima en nuestro país. Y lo que tenemos que hacer es usar en este caso, una gráfica de humedad de equilibrio que toma en cuenta la temperatura media anual y la humedad relativa del ambiente, sobre lo cual vamos a aplicar nuestra humedad de equilibrio. Esta gráfica es la que se muestra acá. En este eje vertical tenemos la temperatura ambiental promedio. Tenemos en la parte inferior la humedad relativa del ambiente también promedio en porcentaje. Y en la parte superior tenemos este eje referido a la temperatura, humedad de equilibrio, que es la que yo estoy buscando para poder encontrar para cualquier zona de nuestro país. Hagamos un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos una humedad o temperatura ambiental promedio, supongamos de unos 20 grados. Voy a agarrar aquí, voy a marcar con un color azul, 20 grados. Ahí está. Una humedad relativa del ambiente o del aire, supongamos de un promedio de un, supongamos, 70%. Ahí está. Entonces nos queda aquí un puntito, que está entre esta franja, entre la franja del 13% y del 12%. Es más cercano al 12.8%. Más o menos ahí deberíamos equilibrar. Este punto está aproximadamente al 12.8% como humedad de equilibrio. Yo tendría que tratar de secar o pedirle, en este caso al aserradero, que seque mis elementos de madera más o menos entre un 12 y un 13%. Bueno, quiero que ustedes averigüen ahora los métodos de secado. En realidad, de manera comercial, o de manera, digamos, tradicional, lo que se hacía era sacar las troncas y hacer los cortes y llevar estos elementos de madera a los secadores ambientalmente expuestos, son, digamos, como galpones donde puede circular el aire de manera muy convencional y la madera se va colocando, se va apilando de manera que el aire pase por él, a través de él, y un periodo de tiempo de bastantes meses o inclusive años, la madera se va equilibrando la humedad y va bajando su contenido de humedad. Este método tradicional es bastante ineficiente, tardado, y digamos que ahora tenemos metodologías mucho más modernas, son unos hornos especiales donde podemos acelerar este proceso y hacer que la madera en pocas semanas llegue a una humedad requerida, por ejemplo, la humedad clásica del 12%, u otra que yo requiera para mi estructura, ¿verdad? Bien, entonces eso van a un poco investigar a la hora de revisar la literatura. Muy bien. Ya conocido lo que es la humedad, en este caso, o contenido de humedad, conocido la importancia de poder equilibrar la humedad, ya sea en un elemento a la intemperie, un elemento al interior, sin calefacción o intermitente, o un elemento con calefacción constante, basta ahora entender el concepto de densidad. ¿Se acuerdan que decíamos que la densidad es variable? O sea que va a variar siempre en función al nivel de contenido de humedad de la madera. Entonces, que yo no podría establecer, decir para siempre, la tronca de la madera verdolago tiene 12%, 14%, porque está en función del contenido de humedad, ¿no? Entonces, la densidad que yo pueda leer de un valor de 0.4, 0.5, 0.6 es muy variable, ¿no? Depende de ese porcentaje de humedad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y ahí, digamos que les decía que a alguien se le ha ocurrido definir la humedad o densidad nominal y la densidad básica, perdón, que es la que nos va a servir. La densidad básica, esta es la que nos va a servir. Que es un valor o parámetro que más o menos no varía, que es constante aproximadamente.
y sobre la cual vamos a tratar de clasificar a las especies maderables, ¿sí? Para entender este concepto, vamos viendo esta definición. Densidad es masa sobre volumen, como todos conocemos. Bueno, se distinguen los siguientes tipos de densidad y vamos a ir viendo. Un primer concepto es la densidad anhidra. ¿Qué es esto? Es, como el nombre lo indica, tratar de secar al 100%, o sea, de sacar toda la humedad de una probeta de madera, ¿no? Entonces será la masa y entre el volumen de una probeta seca. Solamente la densidad sería esto de una madera totalmente seca que tiene 0% de contenido de humedad. No es práctico porque al 0% no nos sirve como material o como elemento estructural. No nos sirve y siempre tiene que tener un porcentaje de humedad, ¿no? Es algo un poco teórico. Es un parámetro que podría estar ahí. Vamos a la densidad normal. ¿Cuál es esta? Decíamos, es la que normalmente tenemos que hacer llegar las estructuras, es decir, usualmente construimos al interior de una casa, de una vivienda. Entonces, dentro de una vivienda, lo estándar es que tengamos un contenido de humedad a un 12%. Entonces, se define que es la relación de masa y volumen de una probeta con contenido de humedad al 12%, ¿no? Eso sería la densidad normal. Bueno, pasemos ahora a la densidad básica, que es lo que nos interesa. Y es algo conceptual, no es algo que tal vez es tan real. ¿Qué es esto? Es tomar en cuenta la relación de la masa de la probeta anhidra. ¿Se acuerdan? Aquí hablamos de esto. Una probeta secada al 100%. Mido su masa, solo la masa. Y divido entre el volumen de una probeta en estado verde. Es decir, una probeta que ni bien yo he cortado la tronca, he sacado del árbol. Entonces, para hacer este ensayo, esa densidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es cortar una probeta en estado verde y sacar su volumen. Esa misma probeta u otra gemela, yo voy a agarrar y le voy a hacer el ensayo del horno de secado. Saco todo el agua y saco su masa. Al dividir esa masa de la madera seca entre el volumen de la madera verde, encuentro la densidad básica. Dense cuenta que nunca va a haber un elemento de madera que tenga esa densidad básica, ¿no? Porque nunca va a tener de manera simultánea la masa anhidra y el volumen verde. Pero lo puedes calcular con dos ensayos consecutivos, ¿no? Uno con una probeta verde, una con una probeta secada. Pero ese valor numérico no varía. Es la gracia, lo bueno de esta densidad. O sea, que se puede hacer con ensayos y puedo encontrar un número que no varía, que es prácticamente constante. O sea, que yo para clasificar una especie maderable, voy a un bosque, saco un pedazo del duramen, lo seco, saco su masa y es otro pedacito, saco su volumen, tal como está así, sin sacar la humedad, y puedo conocer cuál es la densidad básica que no va a variar de esa especie maderable. Qué interesante, ¿sí? Es conceptual, sirve para clasificar, pero no sirve para poder, digamos, diseñar o calcular una estructura, sino que es algo para clasificar a la especie maderable. Y como vimos anteriormente, la clasificación de grupo A, B o C, es decir, madera dura, semidura o blanda, está en función a las densidades básicas. Entonces, naturalmente yo debo hacer este ensayo si quiero clasificar mis estructuras, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Esto que hemos hablado ahora de la densidad, todo esto que hemos conversado, pues tenemos que tomar en cuenta que realmente hay que pensar que la madera cambia de volumen, pues, ¿no? O sea, puede tener más humedad, menos humedad. Entonces, realmente la madera es un material que se le conoce en términos técnicos como un material que tiene higroscopicidad. La parte de higro se refiere a la humedad, ¿no? Es un material higroscópico. La madera tiene que tener una humedad de equilibrio con las condiciones ambientales, es decir, con el tiempo se va equilibrando al medio ambiente.
en función a la temperatura y la humedad relativa del aire. Es conveniente colocar toda la madera de construcción en obra con un grado de humedad similar a la humedad de equilibrio antes de su construcción, porque ya cuando lo construimos, ya lo unimos con pernos, clavos o demás, ya la humedad, ya no puede la madera cambiar de volumen, ¿sí? Y como última conclusión, usualmente para construir estamos entre el 8 y 20%. Lo normal, 12% para estructuras que no están a la intemperie. Bien. Este proceso de secar la madera se llama curado, ¿ya? El curado de la madera. De esto les dije que ustedes investiguen, pero algo acá les voy a anticipar, ¿no? En realidad, hay dos tipos de curado. Uno es el secado al aire, el más común, más barato y el más tardado. Y el secado al horno, que es con tecnología más moderna y que lo acelera este proceso, ¿no? Es eso. Muy bien. Hasta aquí lo que sería la parte de la humedad. Hablemos ahora de el término escuadría, ¿ya? ¿Qué es una escuadría? Bueno, es la sección transversal. O sea, por ejemplo, una sección transversal que tiene una base y tiene una altura, un peralte. Hablemos que he hecho un corte tipo radial, va a quedar algo así, se vería en mi sección, con los anillos de crecimiento ahí, digamos. Esa es la sección transversal. Obviamente tiene esto un largo, una longitud L. Decíamos, ahí tendremos las fibras de manera, ojalá paralelas a la cara de mi sección, así debería ser. Para mí lo que me importa para poder clasificar y para comprar la sección sería las dimensiones de la sección transversal, es decir, la base por la altura. Usualmente el término correcto genérico para cualquier tipo de material es sección transversal. Pero en el lenguaje, en la jerga tradicional, se llama escuadría, es decir, la base por la altura, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante diremos la escuadría es, por ejemplo, 2 por 2, es decir, 2 pulgadas por 2 pulgadas, una sección de un listón o un pie derecho, ¿ya? Es la jerga que vamos a utilizar, ya no diremos sección, ¿ya? Vamos a ver que en acero estructural, en el capítulo que veamos más adelante, le llamamos, en este caso, perfil o shape en inglés, perfil. El perfil es la sección transversal. Entonces, en acero hablamos de perfil, en madera hablamos de escuadría. Escuadría. Bien, esta base por altura, la sección, si se dan cuenta de una tronca, hago el corte, ya sea radial, tangencial, longitudinal, el que me convenga. Y la base y la altura puede ser cualquiera, ¿no? Al fin y al cabo, tú podrías ajustar la maquinaria o el equipo de corte y tener la dimensión que tú quieras, ¿no? Pero eso no es, pues, racional. Para poder vender y comercializar no sería coherente. Entonces, con los años y por la experiencia, se han asumido secciones, en este caso, comerciales, típicas, las cuales los asederos tienen ya a disposición para poder comprar. Y obviamente los que compran para construir deben basarse en lo que hay para comprar, obviamente, ¿no? Y obviamente los calculistas, los diseñadores, tenemos que tener idea para adecuar nuestros diseños a las secciones comerciales, ¿verdad? Eso es. Ahora, quiero decirles a ustedes que usualmente las secciones comerciales, como pueden ver en esta imagen, son en pulgadas. O sea, es lo tradicional. Todavía en Bolivia, en Sudamérica, en Perú, todavía Ecuador, estamos con lo tradicional. Lo tradicional, digamos, desde décadas atrás es las unidades imperiales o unidades en pulgadas, digamos. Entonces, que lo comercial es comprar, por ejemplo, listones de 2 por 2 o agarrar 2 por 3, 2 por 4, 2 por 6, 2 por 7, 2 por 8, 2 por 10, o 3 por 3, 3 por 4, 4 por 4 y así en adelante. Entonces, todos son pulgadas. Pero para fines de cálculo o fines de diseño, si quieres lo real que te llegue en obra, ejemplo, si yo cojo un 2 por 2 en pulgadas, mido con el flexo
me tiene que dar 4 por 4 centímetros. Y esto no es coherente, pues. Todos conocemos que una pulgada son 2.54 centímetros, ¿verdad? Entonces, si multiplico 2 por 2.54, me va a dar más de 5 centímetros. Sería 5 por 5 en el peor de los casos. ¿Por qué se pierde un centímetro? ¿Por qué es 4 y no es pues 5? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues claro está que también la tradición manda y el que te vende la madera, por ejemplo, un 2x2, él corta de la tronca el 2x2, tú lo pagas y este alisado o rebaje para que quede uniforme las caras, lo va a lijar las caras de la sección transversal de la escuadrilla y al lijar va a rebajar del 5, va a llegar a 4 centímetros. O sea, pagas por 2x2, pero lo real que te entregan es 4 por 4 centímetros. Y fíjense que no es solamente constante que es 1 centímetro. Por ejemplo, aquí de 3 pulgadas son 7.5 centímetros y 6.5. Pero va variando, esto de 4 y es a 9 centímetros. ¿No? Es diferente el rebaje, no solamente 1 centímetro, va un poco variando. Entonces, lo que hay que fijar es la tabla. Está acá para saber la conversión, básicamente. Entonces, eso quiero que entiendan. Ahora, la dimensión real es la que te sirve a ti como calculista para poder calcular las propiedades mecánicas resistentes de la escuadrilla, ya sea área, inercia, radio de giro, módulo resistente y otros parámetros estructurales, ¿no? Como también en la parte real de instalar, por ejemplo, la estructura, es lo que vas a medir vos, la distancia real, ¿no? Algo muy típico y claro que siempre genera discusión con los colegas o con los propietarios de algunas edificaciones es que, por ejemplo, las puertas tablero, las más resistentes y que se compran y se construyen, son siempre de 2 pulgadas de espesor. Llega a obra la puerta tablero de 2 pulgadas y tú mides y llegas a medir solamente 4 centímetros y no están los 5 centímetros que debería medir, ¿no? Claro está, igualmente que las vigas, columnas, un tablero de puerta, una hoja de puerta también sufre este proceso de conversión por el lijado y alisado de las caras de esta puerta. Entonces, igual, no te desesperes o no digas que te hayan estafado. Si llega menos, si llega hasta los 4 centímetros, eso es pues lo real. Ahora, de que tú puedes pedir una dimensión exacta, digamos que yo quiero 5 por 5, es probable que te lo puedan hacer, o sea, que en el aserradero te lo puedan entregar 5 por 5. Ellos ya van a ver cuál es la dimensión que van a cortar para llegar a 5 por 5, ¿no? Una vez lijando las caras. Pero tengo la certeza que va a ser mucho más caro que las dimensiones comerciales, ¿ya? ¿Dónde podemos ver estas dimensiones comerciales? Vamos a abrir de nuestra norma. Voy a abrir acá. Aquí tengo el manual. Está acá. Lo pueden ver. ¿Y en dónde estaría? ¿En qué capítulo? ¿En qué sección? Se estaría en la sección 4. Ahí tiene que estar. Voy al final, entonces, de nuestra normita. Voy al final, más o menos por acá. Y están las tablas de referencia o guía de usuario. Están acá. La tabla 13.1 van a ubicar, por favor. Ahí está. En las 13.1 tengo todas las dimensiones que hay en los aserraderos y que la norma nos establece, del pato andino. La más chiquita es 3/4 por 1, ¿sí? Que es equivalente en centímetros, es 1,5 por 2. Y así va colocándolo, va subiéndolo de 3/4 por 2 hasta de 3/4 por 12. Sube a 1 por 1 y sigue subiendo hasta el valor de 1,5, 2 por 2. Y así hasta la sección más grande, la escuadrilla más grande, que es 12 por 12 pulgadas, que su equivalencia es en real 29 por 29 centímetros. No hay más secciones comerciales, son estas las que están aquí, ¿ya? Pero de estas secciones comerciales, se van a fijar aquí, porque es un documento antiguo que se ha escaneado, hay algunos que son negrilla, fíjense, aquí voy a mostrar. Por ejemplo, acá, comparando el tipo de letra,
estos son una letra, digamos, común, estas son negrillas, ¿no? Lo mismo a las dimensiones reales. Esto es común, aquí tengo negrillas. Pues las negrillas son las escuadrillas preferentes, o sea, de las comerciales, las mejores, las que tú deberías utilizar para tus diseños, escuadrillas preferentes. Eso no quiere decir que las demás escuadrillas estén mal, pues igual se pueden utilizar, pero preferentemente te aconseja la norma que utilices las escuadrillas preferentes. Y es más, hay aserraderos que solo tienen las escuadrillas preferentes, ya las demás comerciales no las tienen, ¿no? Ya por la costumbre y el uso. Es en la tabla, que está aquí en la diapositiva, me he copiado solamente las escuadrillas preferentes que ya acabo de explicar, ¿no? Y en este cuadro yo coloco y muestro los usos más frecuentes. No quiere decir que un 2x2 solamente sea un pie derecho o sea un listón, no. Pero lo más frecuente es que sea un pie derecho o listón. Y así para vigas, columnas y demás. Bien, pues entonces de la tabla que está acá, tú puedes tener la gracia de poder sacar o encontrar una sección y tienes el área, tienes las propiedades mecánicas del eje X, del eje Y. Ojo, este Z es el equivalente de lo que veíamos ayer al SX, es el módulo resistente elástico, no es plástico. Tanto en el eje X y en el eje Y, hago un parámetro interesante que va a servir para fines de cuantificación, metros cúbicos de madera por metro lineal, ¿sí? Y el peso por metro lineal, es el peso de grupo A, madera dura, grupo B, madera semidura, grupo C, madera blanda, en kilogramos fuerza por metro. O sea que si yo me compro un 2x2, imagínense, un 2x2, un 2x2, ahí estamos, comercial, es preferente. El peso va a ser por metro lineal 1.76 kilos si es madera de grupo A, 1.6 kilos es grupo B y 1.44 es grupo C. Si tengo que comprar 5 metros, pues tendré justamente en madera grupo B, digamos, en verdolago, tendré 8 kilos aproximadamente, que debería pasar esa sección del listón. ¿Se dan cuenta? ¿Eso para qué sirve? Más que para comprar, para cuantificar el peso propio para los cálculos de diseño estructural. La pregunta es, bueno, ingeniero, pero ¿con qué densidad han calculado? Pues, ¿con cuál densidad? Densidad básica, densidad verde, ¿con cuál? ¿No ve? Y obviamente como la norma es conservadora, ha calculado, y lo dice acá en el pie de página, con para valores de 1.1 para el grupo A, 1.0 para el grupo B y un 0.90 para el grupo C. O sea que los valores más extremos, y tomando en cuenta incluso madera verde, los ha tomado en cuenta la norma para fines de cálculo del peso propio de las estructuras. ¿Sí? Yo calculo con 1.1 y con la sección que está acá me va a salir seguramente 21.56 en cuanto a los kilos por metro lineal de esa sección de 6x6. Y así. Qué interesante, ¿no? Ahí está. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Gracias. Bien, les pediría que tengamos un break, por favor, una pausita. Nos daremos unos 15 minutitos, 1:30, hasta las 2 menos cuarto para poder comer algo, tomar un poco de refresco y continuamos con la clase. Gracias. Pongo pausa entonces a la grabación.
por pies cuadrados. Es un poco extraño, pero es así. Se hace por pies cuadrados, también se le conoce como pie tablar. ¿Qué es un pie cuadrado o un pie tablar? Son los pies cuadrados que tiene, en este caso, un volumen de madera, ya sea una viga, ya sea una columna, ya sea un tablero, para poder comprar. El costo por pie cuadrado o pie tablar en nuestro medio tiene un precio. Si hablamos de madera blanda, madera de encofrado, estaba antes en 7 bolivianos, 8 bolivianos y seguramente que ha ido subiendo. Debe estar seguramente por los 10, 11 bolivianos el pie tablar. Aquí el tema es cómo se computa, cómo se calcula. A ver, si es un volumen, se supone que un pie cuadrado, es decir, un pie, si le voy a llamar P cuadrado, o FT cuadrado, lo mismo, pero lo usual en Bolivia es P cuadrado, de pie cuadrado. ¿Cómo se computa? Porque es raro, ¿no? Es un volumen que debería estar en unidad de cúbica, pero se computa en unidad al cuadrado. ¿Cuál es la explicación? Bueno, básicamente la explicación dice lo siguiente. Tenemos que agarrar o convertir el volumen de madera en un elemento, dice, que tenga una dimensión de 1 pie por 1 pie de área, de sección, pero de un espesor de 1 pulgada constante. Es decir, es 1 pie por 1 pie por 1 pulgada de espesor. Eso es lo que se conoce como pie cuadrado. O sea que el pie cuadrado o pie tablar en realidad es unidad de volumen porque en realidad es un pie cuadrado, pero por pulgada de espesor. Entonces, la fórmula con la cual se computa es esta. El pie cuadrado sería la dimensión comercial del peralte en pulgadas por la dimensión del ancho en pulgadas por la longitud en pies entre 12. Y se dan cuenta, este 12 es la conversión de pie a pulgada, por ejemplo, del ancho. Nos quedaría, en este caso, pie cuadrado por pulgada. Esa es la explicación. Si tenemos, por ejemplo, un volumen de metro cúbico, como pueden ver en la figura, el metro cúbico también se lo puede convertir de esta manera. 100 por 100%, que sería el volumen en centímetros para lo que sería un metro cúbico, entre la conversión exacta, 2.360 centímetros cúbicos por un pie cuadrado, y nos sale que un metro cúbico son 424 pies cuadrados. Pero esta conversión es un poquito burda, no es tan buena, que también se la puede usar así. Es mejor agarrar esta fórmula para cualquier tipo de sección de viga, correa o lo que fuere. Esto yo les voy a dar la aplicación práctica. Mañana haremos un encofrado en la práctica en Excel o en MATCAD para que vean ustedes que no es difícil, pero es la manera de convertir que se hace en nuestro medio. ¿Algún comentario que tengan, alguna experiencia que tengan respecto a la conversión de pies cuadrados? Por favor, quiero que participen. ¿Alguna experiencia que tengan? Preguntarles si el día de ayer les llegó la planilla en MATCAD de lo que hicimos la práctica de anoche. ¿Lo tienen? ¿Pudieron abrir? Sí, jefe. Y ya, entonces vamos a hacer en ese programa este calculito mañana para que vean que es realmente práctico, ¿no? El pie cuadrado parecería complejo de entender, pero con lo que vamos a hacer mañana van a ver que para un encofrado de un cimiento y de lo que sería una viga, tomando en cuenta puntales, todo eso, van a ver que no es difícil, solamente es aplicar la fórmula, pero en una planilla para que puedan ustedes cuantificar, ¿ya? Bien. Pasemos ahora a describir
algunas ventajas y desventajas en la construcción en madera. En realidad, cualquier tipo de material de construcción, proyecto, obra, lo que fuera en la vida, siempre tiene ventajas y desventajas. No todo es perfecto ni todo es malo. En el caso de madera estructural, las principales ventajas sería, por ejemplo, que la madera es un material confortable, es decir, que es un aislante tanto del calor como el frío. Es decir, que si tú quieres una vivienda, una casa que sea confortable y puedas incluso ahorrar o economizar en el aire acondicionado o en condiciones ambientales, la madera es la solución. Créame, yo, por ejemplo, antes vivía en una casa con piso de madera. Es muy diferente tener un ambiente, una vivienda con una casa que tengas un piso cerámico o otro tipo de material. Es mucho más frío, mientras que la madera se acomoda tanto en verano como en invierno. Es realmente importante. Otra gran ventaja también es que este material es mucho más liviano y fácil de desmontar. O sea, si yo quiero reutilizar o quiero desmontar la estructura para llevar a otro lugar, por ejemplo, los ingenieros civiles hacemos campamentos, ¿no? Desmontables, se lo puede hacer fácilmente. Solo es desatornillar o desclavar los elementos y pues se puede fácilmente desmontar. Para el transporte es muy liviano y ligero. ¿Por qué es liviano la madera? Pues fácilmente lo vimos en las tablas que les mostraba, pero vamos a hacer aquí una pequeña aclaración. Por ejemplo, si hablamos del hormigón, si hablamos del hormigón simple, tiene un peso unitario de 2.000 a 2.200 o 2 a 2.2 toneladas por metro cúbico como peso o peso específico del material. Es un material bastante pesado. Si hablamos del acero estructural como tal, sabemos que tiene un peso específico de 7.83, casi 8 si quieres, toneladas por metro cúbico. No me olvidaba del hormigón armado, ¿no? Que tiene, en este caso, el hormigón armado tiene 2.4 toneladas por metro cúbico. Perdón que mi lápiz no está funcionando muy bien. 2.4 toneladas por metro cúbico. Si hablamos de la madera, es variable, pero veíamos la madera más pesada del grupo A, dice para los cálculos, 1.1 toneladas por metro cúbico. La más dura. Si hablamos de la madera intermedia de grupo B, hablamos de 1 a 0.9 toneladas por metro cúbico. Entonces, realmente es una gran ventaja. Es un material muy liviano, prácticamente la mitad o menos de la mitad del hormigón simple. Y ni que hablar del acero, ¿no? Entonces, realmente eso contribuye a tener estructuras ligeras. En el tema antisismo resistente, por ejemplo, en viviendas, vale la pena construir en madera porque la madera es mucho más liviana que el hormigón, que el ladrillo. Por tanto, el efecto sísmico en una estructura de madera es mucho menor porque el sismo no es más que la acción del movimiento del terreno que produce fuerzas inerciales, es decir, fuerzas que están vinculadas con el peso de cada piso. Entonces, la madera es un material ideal para temas sismo resistentes o zonas sísmicas. Bueno, asimismo, la madera, hay tecnologías modernas que actualmente se utilizan como el encolado, laminado y otras, que ya permiten construir o hacer estructuras de gran longitud, sin límite de espacio, ¿no? Con madera cerrada no, tenemos que construir estructuras pequeñas o medianas, pero ya con el encolado y tecnologías más modernas, podemos llegar a algo un poco más grande, ¿no? La madera no se oxida tampoco, ¿no? Tiene, en este caso, esa ventaja. La madera tiene la capacidad de absorber la humedad del aire y acumularla, ¿no? Puede equilibrarse con el medio ambiente. Bueno, desventajas de la madera. La durabilidad, sí, pero con asterisco, porque en realidad esta desventaja
se puede ver aplacada con protección. Si yo hago tratamiento químico y protejo a la madera, ya puedo evitar que tengan problemas de humedad, de hongos, insectos y demás. Inclusive para incendios ya hay recubrimientos para poder proteger los elementos principales. Pero si no lo hago, sí tendré problemas que afecten a su vida útil. En cuanto a la anisotropía, es decir, a la diferencia que existe de características resistentes en sus tres ejes principales, obviamente la madera tiene ese defecto, no es como el hormigón o el acero, que es mucho más perfecto. La madera resiste o tiene características mecánicas diferentes en la dirección longitudinal, tangencial y radial. Eso sí es un hecho, pero felizmente usualmente calculamos o hacemos trabajar a la madera en el sentido principal de las fibras, por tanto, en el sentido más fuerte de sus características. El talón de Aquiles de la madera cerrada principalmente está dado por las dimensiones limitadas o reducidas de las escuadrillas. Debido a que las troncas no son muy grandes, pues el límite práctico, decíamos, lo que da la norma en lo comercial es 29 centímetros, pero se puede conseguir a pedido secciones de 40 centímetros, no más. Pero eso también limita a que con madera cerrada podamos construir estructuras un poquito más grandes, ¿no? Sí, eso es una gran desventaja de la madera como material. Se podría combinar madera con hormigón, madera con acero, por supuesto, pero solo de madera sí tenemos esta gran dificultad, ¿no? Bien, como verán, hay muchas ventajas y desventajas, pero tal vez una de las principales que no están acá puesta en la diapositiva es el precio. En cuanto al precio, evidentemente, a lo común y corriente, en una casa pequeña, digamos, de un nivel o dos, lo más común es pensar en hormigón y ladrillo, ¿no? Que en términos prácticos podría resultar un poco más económico que construir con madera, a precios de Bolivia, obviamente. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hablábamos, que la madera es muy liviana. Fíjense, con solamente una pequeña pluma y con 3 personas tenemos todo un muro, que es un panel que se está prefabricado, que se va a colocar en una estructura, ¿no? En cuanto a las rapidez de construcción, fíjense, este proyecto en Estados Unidos comenzó a las 7 de la mañana, solamente con la parte inicial de la construcción con la planta baja, pero en el transcurso de todo un día, si se tuvo hasta las 8 de la noche, ya prácticamente construyó la vivienda en todo su segundo nivel, solamente con el uso de una grúa y con algunos carpinteros que han ido colocando y uniendo la estructura. Así que se lo hace muy rápido. Se pueden conseguir, decíamos, con madera laminada o encolada, secciones grandes, por supuesto. Fíjense, esto semejante auditorio, tenemos la cubierta de madera. Son arcos de dimensiones, yo diría, por lo menos de 1,5 metros, 2 metros de sección, que no se consiguen con madera cerrada, pero sí se consiguen con madera tratada, ¿no? Madera laminada. Y ahí sí te puedes tener algo más grande. No solamente ese tipo de estructuras, también estructuras un poco más innovadoras, como pueden ver acá, armaduras tridimensionales. La madera, decíamos, tiene problemas con el incendio, pero como les indicaba al principio de la clase, secciones pequeñas sí se queman y se incendian rápidamente. Secciones gruesas, es decir, con escuadrillas gruesas, lo que pasa es que en el incendio solo la parte exterior se quema y esta sección quemada es como un recubrimiento que protege a la misma madera y evita que el fuego pueda ingresar a la parte del núcleo central de la sección, ¿no? Es por eso que luego de incendios las secciones gruesas quedan así, quedan todavía en pie porque el incendio o el fuego no ha llegado al núcleo central porque la parte exterior quemada es como una corteza que evita que el fuego siga ingresando o entrando. Bien, algunas tipologías acá de estructuras de edificación comunes, pueden ver ustedes, que se van proyectando. Inclusive, esto es lo más interesante. Esto es, si mal no me acuerdo, en Canadá. Es una estructura gigantesca para hockey. Es una cubierta monumental. Fácilmente tenemos acá más de 40 metros y el largo tenemos casi 100 metros. Que se lo ha conseguido, se lo ha trabajado con estructura de madera, pero obviamente con secciones muy grandes y en armadura, como pueden fijar. Con tecnología de madera, pues, no cerrada, como explicábamos, ¿no? Se lo puede hacer. Bien, eso es la parte inicial y lo fundamental.
Conceptos que quiero que no se olviden nunca y que podamos recapitular para acabar la clase. ¿Qué conceptos? Algunos importantes, referido, por ejemplo, a que la madera es un material natural, proviene de bosques, hay familias maderables en las cuales deben tener especies, decíamos, hay maderas latifoliadas, maderas coníferas, en Bolivia tenemos las dos, pero para uso comercial, o sea, las más utilizadas, maderas tropicales o latifoliadas, que felizmente son las maderas más duras que hay en el mundo, ¿sí? La madera usualmente es más dura si es más densa y más blanda si es menos densa. O sea, maderas más pesadas son más duras y resistentes. La clasificación de las maderas se da por grupos. En este caso, la norma del Pacto Andino habla del grupo A, B y C. A, la madera más dura, B, intermedia y C es madera blanda. Usualmente para estructuras principales hablamos de madera grupo A y grupo B para su uso. La tipo C más para encofrados o para estructuras secundarias o temporales. ¿Cómo se clasifican en este caso los grupos? Decíamos con la densidad básica, que es un valor que no es real, pero que se lo puede conseguir con ensayos de laboratorio, que es dividir el peso de la madera anhidra entre el volumen de la madera verde de una probeta, ¿sí? Todos los valores están en las tablas de la norma y eso también voy a aprovechar de volver a recapitular y mostrar en la parte inicial. En la parte 1 de la norma tenemos toda la tabla que la norma ha encontrado, que ha investigado en cuanto a densidades básicas. La tabla 1.1, si mal no me acuerdo. Ahorita vamos a llegar ahí. La sección 1. Y aquí están. Todas las listas de madera que se han estudiado, por lo menos a nivel de densidad básica. Nombre científico, nombre común, país y densidad básica, ¿no? Ahí está. Entonces sería muy bueno que esto vayan revisándolo y tal vez copiándolo en un Excel, solo las maderas que tenemos en nuestro país, en Bolivia, ¿sí? Son un total de 104 especies estudiadas por la norma del Pacto Andino en aquella oportunidad, y de las cuales solamente unas cuantas, más o menos de 20, son de Bolivia, pero para fines estructurales con ensayos para resistencia, les mostraba que solo eran 7, ¿sí? Muy bien. También es importante identificar que la madera, como tal, un tronco, no del todo sirve, sino que solo sirve la parte medular central, la que se llama duramen. Una característica importante de la madera, decíamos que es la fibra o beta, que es la dirección longitudinal del tronco y que es donde deberíamos tener el corte paralelo a las caras de las secciones de las vigas o columnas que estemos extrayendo. Tener vetas oblicuas o inclinadas no es conveniente y eso confiere o reduce la resistencia del elemento, ¿sí? Eso como de manera general. Asimismo, hay secciones comerciales y secciones reales, es decir, escuadrillas. Las escuadrillas comerciales para comprar y cuantificar, las escuadrillas reales para recibir en obra y para calcular los parámetros resistentes y el peso de las estructuras. Bien, la madera se comercializa por pies cuadrados y eso vimos la fórmula general, pero ya con ejemplos del día de mañana. Ventajas y desventajas tiene como cualquier material. La principal ventaja, creo yo, que es muy ligero y liviano, una gran resistencia a la flexión y que es un material muy confortable. La gran desventaja es que es un material, sobre todo la madera cerrada, que tiene secciones muy pequeñas y que se pueden conseguir o construir elementos no tan grandes, estructuras no tan importantes como se consiguen con acero o con hormigón. Bien. Eso sería en cuanto al resumen de este primer capítulo. Quedo abierto a cualquier pregunta que tengan ustedes para poder seguir adelante. Cualquier pregunta que los estudiantes estamos listos para poder responder, tienen la palabra. Muy bien, no habiendo preguntas, entonces yo les voy a dar recomendaciones. Yo en el capítulo de hoy he ido haciendo unas aclaraciones y pidiendo que estudien algunas partes. También les pediría que la norma del Pacto Andino que la vayan revisando de manera así, digamos que referencial, pero sobre todo la tabla 13.1, que aquí ya tengo yo extraída aparte, y sería muy bueno que ustedes también hagan como yo, hagan lo mismo.
la tabla de escuadrillas, que la pueden sacar en un PDF aparte, la pueden también imprimir, me encantaría. Aquí tenemos todas las dimensiones comerciales y ideales, como también las propiedades mecánicas de áreas, inercias y módulos, los pesos por metro lineal, decíamos, y además, aparte tenemos, eso lo vamos a ver en la clase siguiente, en maderas, tablas con esfuerzos admisibles y módulos de elasticidad para diferentes grupos. Como les decía, por ejemplo, resistencia a la flexión, FM, 210 kilos por centímetro cuadrado para el grupo A, 150 para el B y 100 para el C. Claramente la madera del grupo A es más resistente. Y demás características que quiero que ustedes vayan estudiando y un poco se vayan familiarizando. Si comparamos el módulo de elasticidad, tenemos dos. El que se usa para cálculo usualmente es el mínimo. Fíjense, la mejor madera tiene un módulo de elasticidad de cálculo de 95,000 kilos por centímetro cuadrado. Esto hay que tomarlo como análisis con comparación con otros materiales. En el hormigón tenemos en promedio 220,000 kilos por centímetro cuadrado y en el acero tenemos un módulo cercano a 2,038,000. Entonces, realmente la madera tiene un talón de Aquiles que es el módulo de elasticidad, que hace que sea muy deformable. También quiero que vean un poco las demás tablas para que se vayan familiarizando y la clase de mañana podamos ir trabajando de manera más práctica. ¿Alguna pregunta que tengan? No, ingeniero, todo claro. Gracias. Perfecto, entonces yo con esto concluir la clase, voy a subir las grabaciones en el transcurso del día y les pediría que vayan estudiando y nos encontramos mañana a las 4 de la tarde por vía online. Les agradezco mucho, muy buenas tardes.